Hola a todos los que tengan oportunidad de leer esta experiencia. Yo llegué a su canal hace poco precisamente por los videos de sucesos paranormales ocurridos a policías. Yo he sido un agente municipal desde hace 15 años y tengo innumerables experiencias que me gustaría ir compartiendo con ustedes. Sin embargo, las más fuertes son de cuando me tocó trabajar al lado de Ignacio, un gran policía, gran ser humano y una de las personas que más me ha enseñado en toda la vida. Él murió no hace mucho tiempo, poco después de retirarse. Dejó de ser policía en la misma posición en la que comenzó a hacerlo. Dicen los que trabajaron más con él que era una persona demasiado honrada como para avanzar en este mundo tan oscuro, como llega a ser en ciertos lugares el oficio de policía. Sin embargo, lo más peculiar de él era su voluntad para acudir, investigar y resolver casos donde aparentara existir un elemento paranormal. Permítanme contarles. Tendría yo poco más de un año en la fuerza cuando me tocó ser su pareja. Pensé que iba a ser aburrido porque se miraba como una persona demasiado tranquila, pero desde la primera plática supe que era una gran persona. Y era un buen cambio tomando en cuenta a otras personas que conocí en la corporación. Uno de esos primeros turnos de noche junto a él, recibimos por radio el pedido de auxilio de un compañero, quien un rato antes había respondido a un reporte de violencia doméstica. Es uno de esos asuntos que tú sabes resolver, Nacho, le dijeron por radio. Y ese llamado era específico para nosotros, así que acudimos y yo aún no entendía bien a qué se refería el compañero. Cuando llegamos nos esperaban 2 unidades y una ambulancia frente al lugar. Había algunos vecinos curiosos reunidos afuera. La familia parecía haber salido ya, y todos los compañeros se encontraban junto a la puerta. No había nadie dentro de la casa. Llamaron a Ignacio para comentarle algo que no alcancé a escuchar. Se acercó después a mí. Me dijo que prefería que no lo acompañara a lo que estaba a punto de pasar. Ya me entenderás después. No lo tomes a mal, dijo, y sin esperar mi respuesta entró a la casa junto al oficial que nos había llamado. Mientras, los demás esperábamos pendientes en la puerta. Había completo silencio. Desde adentro no se escuchaba nada, y hasta los curiosos detrás de nosotros parecían aguardar con nerviosismo. Era tal la calma que no me atrevía a preguntar a los demás qué demonios estaba pasando. Minutos después salió Ignacio, completamente pálido. Hizo una llamada mientras yo le pedía sin éxito que me contara qué estaba ocurriendo. Cuando colgó se acercó a mí. Mira, me vas a tener que ayudar, pero tienes que ser valiente. No te puede dar miedo, hermano. Vamos. Caminó y yo sin pensarlo entré detrás de él. El interior de la casa apestaba a humedad y yo no podía ver más allá de mi lámpara. ¿Qué pasó?, le preguntó el oficial que esperaba dentro. No está en la ciudad. Puede venir hasta mañana. La respuesta de Ignacio me hizo suponer que se refería a la persona que acababa de llamar. Después, lo seguí hasta una pequeña habitación al fondo. Al acercarme a la puerta comencé a escuchar una voz horrible salir de ahí. Como una película de terror, de verdad. Me pidieron que no abriera la puerta por ningún motivo y que no dejara que nadie saliera hasta que ellos me indicaran. Cuando entraron, alcancé a ver a alguien en la cama, un joven. Pude ver tan solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente para marcarme para siempre. En ese entonces ya era un adulto, pero era la primera ocasión en mi vida que vi algo que no podía explicar de forma racional. El joven estaba sostenido con la punta de los pies y con el resto del cuerpo en diagonal, muy cerca de la cama, pero sin tocarla. Es decir, no estaba flotando como tal, pero la forma en la que estaba detenido todo su cuerpo tan solo en la punta de los pies y las manos extendidas sin tocar nada,
Era imposible, y es imposible de explicar cómo lo hizo. Sentí que pasó una eternidad, pero luego me aclararon que tan solo fueron unos minutos hasta que ellos salieron. Durante ese rato, escuché gritos de dolor de varias personas, insultos, llantos. Cuando abrieron la puerta, el joven estaba asegurado a la cama, y entendí entonces que todas las voces que había escuchado provenían de él. En ese momento entraron los chicos de la ambulancia, e Ignacio y yo nos retiramos. Yo, evidentemente, en shock. Fuimos a cenar. Yo necesitaba un café. Ignacio intentó explicarme un poco lo que acababa de ocurrir, de cómo nosotros no podíamos ayudar más al joven, pero sí una monja que él conocía y que visitaría esa casa por la mañana. El oficial que estuvo con él en realidad no quería estar ahí adentro, pero conocía a la familia del chico y sintió la obligación de hacerlo. Ignacio no me tuvo que explicar nada más. Yo entendí lo que acababa de presenciar, pero no me atreví a decirlo en voz alta. Aún no me atrevo. Conforme pasó el tiempo, algunas experiencias más me hicieron darme cuenta de que cuando algo así ocurría, por alguna razón, Ignacio siempre terminaba siendo el responsable de acudir. Les sorprendería la cantidad de llamados extraños que tienen que manejar los policías en los turnos de noche. La cantidad de personas que reportaban, por ejemplo, a una mujer de blanco en uno de los puentes de la ciudad. Las figuras en los techos denunciadas en una pequeña colonia llena de casitas de cartón. Muchas cosas extrañas que, mientras trabajé con Ignacio, me tocó atender. Y de hecho lo hacíamos con gusto. No sé si sea igual en todas las ciudades, pero aquí todos los reportes, incluso esos, se tomaban en serio. Yo creía haberme acostumbrado a este tipo de cosas, aunque en realidad solo en aquella ocasión había observado con mis propios ojos algo paranormal. Hasta un martes por la noche, que nos pidieron acudir a un reporte por demás extraño. Una de las últimas colonias de la ciudad, con calles aún de terracería y ya cerca de las montañas. No era la primera vez que reportaban extraños avistamientos por la noche en el lugar. Ya habían denunciado que personas de negro recorrían las calles de la colonia y hacían ladrar a los perros, mientras los pocos habitantes del lugar cerraban con seguro sus puertas y observaban desde sus ventanas el extraño desfile. Cuando se reportaba siempre acudía a una unidad, ya nos había tocado a nosotros incluso, para recorrer las calles buscando algún grupo de locos aterrorizando a la gente por diversión. Pero nunca encontrábamos nada. Esta vez, sin embargo, el reporte era diferente. Cuando llegamos, varias personas nos confirmaron esta versión. Un grupo de 3 figuras de negro con gorros largos recorría la calle que atravesaba toda la colonia. Un vecino que arreglaba su carro fue sorprendido. No tuvo tiempo de entrar a su casa, y al verlos casi de frente a él, decidió enfrentarlos, y le dio valor a otros de los pobladores. Al ver la escena, salieron en grupo para perseguir a estas personas con palos y herramientas, y al verse acorraladas, estas figuras empezaron a dar unos saltos imposibles hacia los techos. Comenzaron a correr por ellos a saltos de varios metros cada uno. Eran brujas, nos repetían. Eran brujas. Los pobladores estaban fuera porque, en el escándalo, una joven que observaba desde su ventana, de repente escuchó un ruido detrás de ella, proveniente de la recámara. Cuando entró a ella, vio la figura de una mujer de negro agachada sobre la cuna de su bebé, y en un movimiento salió como volando por la ventana. El bebé había desaparecido. La chica salió a pedir ayuda y para cuando llegamos contamos al menos a 60 personas en las calles, más otros que se habían ido ya por el camino por donde aseguraban habían escapado las brujas. Hablamos rápidamente con la desconsolada madre, que en realidad era una niña de solo 16 años, y aceleramos adentrándonos en el camino.
Yo pedí apoyo sobre todo para controlar a la gente que estaba fuera de sí y tenía el presentimiento de que podía acabar en algo terrible. Pasamos a los primeros pobladores apenas unos kilómetros al salir del pueblo. Más adelante, nos topamos con una camioneta con las puertas abiertas y las luces encendidas aún. Nos bajamos a revisarla y escuchamos voces gritar entre los árboles, en un barranco al lado del camino. Como pudimos, bajamos a este lugar. Unos 5 hombres lanzaban piedras hacia arriba de un árbol y gritaban groserías. «Ahí está, ahí está», nos gritaron al vernos y señalaban el árbol. «Nomás no le vayan a disparar, ahí tiene al bebé», dijeron, al ver que íbamos con las armas de servicio en la mano. Con la linterna logramos ver un bulto negro, inmóvil entre las ramas, y yo la verdad pensé que era la imaginación de esos hombres lo que los hacía ver algo más. Lo que ocurrió después sigue persiguiéndome a veces por las noches cuando cierro los ojos intentando dormir. De entre las ramas donde estaba ese bulto negro, cayó algo hacia nosotros. Parecía un muñeco, inerte. Pero cuando uno de los hombres se lanzó a atraparlo, me di cuenta de que era el bebé, un pequeñito de poco más de 1 año. Me quedé congelado por un momento, mientras escuchaba el arma de Ignacio descargarse contra esa cosa que, entre chillidos de dolor, dio un salto de un árbol a otro hasta alejarse. Todos corrimos hacia arriba, al camino, cuando de repente empecé a escuchar el llanto del bebé. Segundos antes yo estaba seguro de que no habíamos podido salvarlo, porque parecía muerto al caer. Pero ahora lloraba desconsolado y pedía a su mamá. Lo revisamos rápidamente y parecía no tener ninguna herida. De alguna forma tan solo estaba inconsciente mientras esa mujer lo tenía. Los hombres lo regresaron al pueblo y nosotros aceleramos de nuevo por el camino, siguiendo a lo lejos al bulto que saltaba de árbol en árbol, iluminado perfectamente por la luz de la luna llena. Luego de unos kilómetros llegamos a un pequeño cerro formado casi todo por piedra, y esta cosa que perseguíamos pareció perderse en él. Por radio justo en ese momento nos avisaban que todo en la colonia parecía estar más tranquilo, y ya llevaban al bebé al hospital para su revisión. Más o menos a la mitad de ese cerrito, en una parte bastante escarpada, había lo que parecía ser la entrada a una madriguera de animales. Ignacio no alcanzaba a entrar, era muy difícil de acceso, pero le dije que yo iba a revisar. Me pidió que me llevara su pistola. No le pregunté por qué, pero le hice caso sin dudarlo. Esa entrada de madriguera daba a lo que parecía ser una cueva con un olor horrible. Olor a muerto. Logré ver algunas ollas, unas especies de sartenes, rastros de comida incluso sobre una fogata que parecía haberse apagado tan solo minutos antes. Y me sentía observado. Le di 1000 vueltas con la lámpara al lugar y no encontré nada. Ignacio me llamaba continuamente desde fuera preguntándome que qué veía. Esa sensación sigue presente en mí, incluso hoy. Esa de que alguien está clavando su mirada en ti. Pero nunca vi nada. Nada extraño en ese lugar. Salí y me pareció mucho más difícil bajar que cuando subí al lugar. Y más porque tenía el presentimiento de que alguien me empujaría y en esa posición y en ese lugar hubiera terminado en el fondo de ese lugar entre las rocas. No hay nadie ahí arriba, le dije. Sí, ahí estaban, me dijo Ignacio. Mira. Señaló con la lámpara y un rastro de sangre entraba claramente en esa madriguera en la que yo estaba. Pero no les van a quedar ganas de bajar en un buen rato. Eso sí, dijo Ignacio. Al día siguiente hablé con una reportera, amiga mía. Le platiqué lo que había ocurrido y aunque sé que no me creyó, prometió ir a investigar. El reporte que le dimos a los superiores fue de alteraciones al orden público y de un intento de secuestro. Ignacio no mencionó nada de lo que ocurrió realmente, y aunque en ese momento no lo comprendí y me molesté mucho con él,
Con el tiempo pude entender por qué se daban esas cosas así. El reportaje de mi amiga salió, pero terminó centrándose en las condiciones de pobreza del lugar y en los problemas de drogas de algunos de sus habitantes. Nada más. Son problemas de gente pobre. Escuché que le dijo a uno de mis superiores, un funcionario de la ciudad, días después. Con el tiempo también conocí un poco más de la historia del arma de Ignacio y qué la hacía especial. Hasta el día de hoy tengo esa pistola en mi poder. Y así empezó mi historia con él. Les seguiré enviando otras de las experiencias que tuvimos a ver si en algún momento alguna les puede servir para sus recopilaciones de experiencias de agentes de la policía. Mientras tanto, les mando un abrazo.